Las noticias falsas siempre han existido, pero nunca se habían propagado tanto como ahora. Las redes sociales y cuestionables medios digitales son la plataforma perfecta para la difusión de estas informaciones inventadas o que mezclan datos reales con ficticios y que se vuelven virales. No por poca cosa, el neologismo o posverdad fue electo como la palabra del año por el diccionario Oxford, luego del gran peso que tuvo en la difusión de datos falsos en las elecciones de Estados Unidos y el Brexit británico. El impacto de dudosos medios digitales noticiosos o de las afirmaciones sin ningún sustento de líderes mundiales como el presidente Donald Trump han generado la creación de páginas web cuya especialidad es verificar la veracidad de las informaciones que se sirven como noticia. República Dominicana no es ajeno al fenómeno. En los últimos días vimos circular en las redes falsos decretos presidenciales, listas inventadas de los supuestos involucrados de Odebrecht y hasta falsos nombramientos. ¿Por qué encuentran tanta difusión las noticias falsas? ¿Cómo podemos verificar su veracidad? ¿Por qué nos hacemos eco de informaciones de dudosa procedencia? ¿Con desmentir una falsa información o un dato errado, se recoge la leche derramada? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Esta noche, María Cela. Esta última pregunta del informe tiene una respuesta, un doloroso no. Difama, que algo queda. Empezamos por ahí. Pero vamos a conocer, señores, cuál es el origen de todas estas cosas, cuántas veces nos han engañado, en qué forma lo siguen haciendo. Yo sé que mucha gente se va a enterar de cosas hoy. Pues eso no era verdad. Bueno, vamos a conocer a nuestros invitados en el día de hoy. Estamos con Cristal Acevedo, periodista, quien es presidenta del Observatorio de Medios Digitales. Gracias, Cristal. Además, nos hizo un resumen muy interesante de las noticias internacionales más sonadas del año pasado y de las nacionales. Internacionales de una agencia americana. De una agencia americana. Las de aquí son del observatorio. Del observatorio. Homero Figueroa, quien está a su izquierda, ustedes lo conocen muy bien, comunicador, presidente del periódico Metro. Tenemos a José Luis Mendoza, comunicador, un hombre brillante, que nos acompaña en el día de hoy con muchos buenos aportes. Y Fausto Rosario, muy querido periodista dominicano, director del periódico Acento. Bueno, ustedes saben que la mesa es libre, pero vamos a empezar preguntando si fue el año 2016, porque el 2017 todavía está empezando, estamos a la mitad ya. A la mitad ya, señores. Qué rápido. Si fue el 2016 el año estelar en este tema que dio pie a este nuevo término que se está usando mucho, el de la posverdad, y que mucha gente ha escuchado pero no entiende bien de qué se trata, y por qué. Porque siempre han habido noticias falsas, siempre han habido rumores. Lo que pasa es que los medios digitales pues las propagan, pero los medios digitales existen desde hace ya un tiempecito. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado ganó las elecciones de los Estados Unidos una figura de la antipolítica, una figura que no venía de los partidos tradicionales y que aunque había hecho vida alrededor de los políticos, no parecía cumplir los cánones del establishment, de lo que exige la sociedad norteamericana y el mundo para una persona con las responsabilidades de quien dirige la Casa Blanca. Ese fenómeno electoral por sí mismo, acompañado primero de un acoso a los medios de comunicación tradicionales del mismo candidato, de una respuesta muchas veces exacerbada de los medios defendiendo su forma de hacer su trabajo, y luego la credibilidad increíblemente laxa, enorme, floja, de una gran cantidad de ciudadanos que daban por bueno y válido lo que decía ese candidato. Hizo del año 2016, el año donde nos dimos cuenta que las noticias falsas existen y que tienen incidencia en las decisiones que toman los ciudadanos. A mí me gustaría, aunque los compañeros dicen que tengo que moderarme en hablar. La discusión del camerino. Correcto. Ay, antes que lo digas, tenemos un hashtag para que el público también pueda hablar a través de Twitter, Noticias Falsas ENM. Ese es nuestro hashtag para que usted nos comente, haga observaciones. Correcto, hacer la precisión para que se entienda correctamente las dos terminologías, de que cuando hablamos de noticias falsas y posverdad, no son términos equivalentes. La noticia falsa es el contenido, es como esta copa, es la copa, es el agua, la noticia falsa. La posverdad es la copa, es la disposición del ser humano a rechazar los hechos y a inclinarse por las emociones y las preferencias personales. O sea, el concepto de posverdad hace posible la existencia de las noticias falsas.
es la disposición. Lo que quiere no son decir- equivalentes. O sea, tú No son quieres, sinónimos. el hecho de que tú creer quieres eso. creer. Exactamente. Porque con O eso te tú te conviene. identificas. Correcto. O te conviene Por ejemplo, creerlo, yo como en el soy caso de en nuestra Estados política. Unidos un republicano que Exactamente. defiende la segunda enmienda y yo quiero creer la información basada en estadísticas falsas que indica que a mayor posesión de armas, mayor seguridad. Como soy republicano y defiendo la posesión de armas personal, yo digo, esa es la verdad. Ahora, Exacto. ¿qué pasa cuando un ciudadano primero crea la información falsa, Cristal, y se divulga, se vuelve viral y la gente, aunque no la quiera creer, le da la certeza de que realmente es así? ¿Qué pasa? Porque ¿quién controla eso? ¿Cómo se distorsiona la realidad con ese tema? Mira, en muchos países, incluyendo Estados Unidos, Sí. ya se ha comenzado a trabajar en ese tema. El año pasado, por ejemplo, Facebook dispuso un decálogo donde te dan 10 pistas de cómo identificar una noticia falsa. Pero no solo eso, portales tan importantes como BBC de Londres, Sí. lo que hizo fue que entrevistó a una persona que tiene 10 portales falsos en Estados Unidos. Él explicaba, fue una entrevista, ya lo que somos periodistas pueden imaginarse lo aguerrido que pudo ser, una entrevista donde esa persona decía cómo opera el mercado de las noticias falsas. ¿Cómo opera? Él explicaba, con la salvedad de que BBC al final decía, todo lo que dijo puede ser falso también. Ay, Dios mío. Pero él explicaba, de acuerdo al reportaje, y por haberlo Claro. publicado, creo que es un buen ejemplo y que da pie a poder analizarlo. Él explicaba de que la única forma de sustentarlo es con esas publicitarias que quieren colocar sus productos y Clics. venderlos, producir clics. hacerlos, digamos, de consumo masivo, promocionarlos, pero al mismo tiempo, en parte de lo que dice don Homero, esa gente que se identifica con cierto tipo de contenido, decía él, es la que mantiene viva la historia. Él Oh, Dios explicaba mío. de cómo las personas que eran seguidores de Trump mantenían viva las historias falsas alrededor de la campaña de Trump porque les convenía. Si, por ejemplo, una de las noticias era que Trump ganaba con 80%, ¿a quién le conviene que eso se difunda? A los que eran del partido de él. Pero una cosa es que medios de dudosa procedencia, .coms que nadie sabe de dónde salen, Portales se digitales. inventan una noticia o publiquen una noticia para generar seguidores y publicidad y todo lo demás. Y otra cosa es que un líder mundial en un discurso, en una intervención, te dé datos falsos. Que los medios le prueben que todo lo que dijo es falso y que no pase absolutamente Perdón, nada. Diana, lo que pasa es, y no sé qué opinarán mis compañeros, que eso no es necesariamente una noticia falsa. ¿En qué sentido? Yo soy Cristal Acevedo, yo gano 10,000 pesos aquí con María Cela. Yo puedo decir que gano 60,000. ¿Quién se equivocó, el periodista o yo? Yo simplemente di una información falsa, pero la noticia como tal, Exacto. en Es mis que lo dijo declaraciones, alguien. supuestamente era esa, y lo vemos ¿Quién? con la mayoría de los Increíble. funcionarios Ok. que dicen lo que quieren y no hay forma de comprobar nada. Ustedes que tienen periódicos, la tienen dura hoy día, porque nosotros, el pueblo, también somos periodistas y todos, Ciudadanos. todos queremos ver las noticias que ya en los periódicos que ya nosotros sabemos de antemano porque nos han llegado por diversas vías. ¿Cómo ustedes manejan este tema de las noticias falsas que hoy son tan abundantes y a través de tantos medios? Bueno, yo creo que hay un tema que en el periodismo hemos ido descartando definitivamente como un elemento importante para definir lo que es información. En primer lugar, ya no es el palo noticioso, porque normalmente las redes sociales, Twitter y Facebook e Instagram, los que se lanzan adelante. Dan el palo primero. Exactamente. Por tanto, ya ningún medio de comunicación establecido te da un palo informativo, a menos que no sea a través de un reportaje pensado, planificado, organizado y bien documentado. Pero todavía cometen errores medios de comunicación. Claro, por ser los primeros. sí, en claro, siempre pero ese- han cometido. pero ese es- La primicia. pero ese es Pero un son, error. son mínimos, ¿eh? Ese es- Versus las ya redes son sociales. mínimos. Sí. Ese es un error que se puede cometer por alguien que se apresura a publicar una información. Por ejemplo, recientemente, cuando el presidente todavía no estaba la información de que Temístocles Montaz había sido imputado, se ofreció una información falsa en el sentido de Sí, que que había lo habían sido destituido. destituido Danilo Medina. Correcto. Perdón, Temístocles Montaz.
Esa fue una información falsa. Hubo medios que se precipitaron y la publicaron. Claro, yo lo Varios leí. medios Porque de dieron incluso comunicación. nombre de decreto, número de decreto. Claro, dieron Sí, números de número de decreto. Y Gustavo Montalvo también. Bueno, y entonces Ese se habló de la otro. renuncia La de Gustavo renuncia de Montalvo. Sí, Gustavo. pero falsa. esa tiene Esa una es falsa. característica Esa es falsa reciclada. diferente. Es un Exacto. antecedente. Porque mira, no la viene otra. Algo Pero diferente. ahí retomaron una nota que habíamos publicado En nosotros 2005. en Clave ¿Cómo? Digital En 2005. y se reprodujo ahora como un hecho de la actualidad. Correcto. En Fa- realidad falso, era una nota- una precisión. La de Montalvo es una noticia falsa. La de Temo es una imprecisión, porque se equivoca en el tiempo. Se equivoca en el Bueno, tiempo. bueno, Yo pienso que hay una bueno, diferencia. de todos También modos, pudo ser la que él se precipitación sospechara Porque había en una materia de tesis, información había una tesis es de un que ese error decreto estaba grave hecho. que se ha ido Sí, corrigiendo pero yo creo que en los medios Yo creo que establecidos. ese decreto temporalidad. primero lo construyó las redes sociales. Entonces, vamos a seguir hablando porque luego vamos a concluir cómo nosotros, los ciudadanos, podemos distinguir entre lo que es una y cómo noticia contribuimos y nosotros cómo mismos el a daño eso. que hacemos Muchísimo. y cómo podemos evitar cometer ese error. Pero está Christopher, que ya tenemos comentarios de nuestros amigos del Twitter. ¿Qué están diciendo, Christopher? Vamos a ver. María Cela, y bueno, quiero comentar acerca del comentario de Alberto Geraldo que dice, esa mesa está de lujo. Gracias, Alberto, por favor, sigan comentando utilizando el hashtag. El hashtag es, a ver, Noticias falsas ENM, hashtag noticias falsas ENM. Pregunta Rafael, ¿por qué la mayoría de las noticias falsas de los artistas son acerca de su preferencia sexual? Bueno, hay de Eso todo tiene en las una redes. explicación Siga psicológica. comentando utilizando el hashtag Eso no son noticias muertes. falsas ENM. No, hay diferentes. Bueno. Pero hay una pregunta que yo quisiera hacerle sobre Eso todo. es a los que morbo, manejan- decía, la Claro, respuesta, claro, morbo. medios- Totalmente. A Rafael. Medios de comunicación, ¿cómo ustedes discriminan la noticia? ¿Cómo cuando le llega la información ustedes dicen, bueno, déjame confirmar la fuente y cómo tú le das a la fuente esa confianza? De que Ahí lo que está va a la publicar? Son muchos los métodos Sí. de comprobación que existen para determinar cuándo una información que tú recibes, en primer lugar depende de desde dónde tú la recibes. Puede ser que tú tengas una fuente viciada o maliciosa. Por ejemplo, tú tienes fuentes gubernamentales que te pasan información dañada. Eso iba a decir. O una buena fuente O- con información parcial. Exacto. Bueno, también puede Pero, tener... media Esa versión. misma fuente puede ser manipulada por otra persona Por que otra quiere persona. difundir una Yo información. quiero irnos al origen. Eso es un poco especulativo porque sigue estando ahí como en penumbras, pero hay muchas noticias. Cuando uno ve series de televisión, como por ejemplo House of Cards, tú ves cómo se maneja ese entresijo y tú dices, diantre, pero y el público consumiendo lo que ellos pensaron que esta noche se va a decir. Entonces, hay... ¿De dónde vienen estas noticias muchas veces? ¿Cuáles son las fuentes más comunes de este tipo de noticias, ya sea de tipo político, de tipo económico, de tipo social? Mira, siempre hay un interesado en divulgar la información y tú tienes que saber... O grupos O grupos. interesados. Claro. Cuando digo un interesado puede ser un partido, lo que representa un institución. grupo empresarial, Claro. un gobierno o un país, porque también puede ser de una embajada que te proceda la información. Pero en estos casos siempre hay algún sistema de comprobación. Tú tienes que llamar a la otra parte, no necesariamente, o la parte perdidosa o afectada. Por ejemplo, nosotros recientemente vimos publicada una información de que le habían quitado la visa Ay, a sí. 29 personas. Sí. Exacto. Bien. Ese poco. Pero- Hasta ahora eso nadie lo ha podido comprobar. No, 3 días con ¿De acuerdo? eso. ¿eh? No, hemos tenido muchos más días. Sí, y sí. yo te puedo decir, bueno, yo recibí información específica con nombres de personas a las cuales le fue retirada la visa. Pero yo no puedo publicar esa información. Claro. Yo lo que hice fue que me dirigí a la Embajada de Estados Unidos, busqué la información y me dicen, no podemos dar información Claro. sobre casos particulares. Y eso no lo Por puede, tanto, pero eso no lo puede hacer la publico. gente. Entonces eso no lo puede hacer la gente. Lo que la gente sí puede ir es al medio. Pero lo a los responsable medios es que eso, ustedes no dirigen. publicarlo. Sí, pero, Para ver, pero- Pero entra otro detalle. Yo quiero hacer una Garantizar precisión. credibilidad en el medio. Un momentito, Sí. a propósito de eso, ustedes recuerdan que el año pasado se regó también una noticia de que Donald Trump, si ganaba las elecciones, les iba a quitar la visa a los corruptos porque en República Dominicana iba a atacar María directamente. Cela. Trump nos iba a resolver el problema de la corrupción en el país. ¿Ustedes se No, acuerdan de esa claro, noticia? pero no solo Trump. Según uno de los estudios hechos a final del año pasado sobre noticias falsas, 750 noticias falsas generó la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump. Y aquí en República Dominicana otras tantas. La Claro. respuesta es, la respuesta a mi pregunta.
Ah, la que te acabo de hacer. La que les acabo de hacer. No, yo creo que hay, obviamente, todas las formas para tú comprobar una información o para no asumir una responsabilidad que puede ser penal en un sentido o de pérdida de credibilidad en otro. Que Mira, es la fundamental. diferencia entre un medio formal y un periodista formal y el periodista ciudadano o el ciudadano interesado en multiplicar la información es la metodología. Homero Figueroa, no periodista, ciudadano interesado en multiplicar la información, usa la intuición. Me parece verdad. Y replica. Y cae en el engancho de replicar lo falso. Porque además un medio formal, un medio no se comporta de esa manera. Ok, vamos a ver, Usa un método. para la gente común y Exacto. corriente, que la gente es la que quiere saber. María Nos Cela. llega una noticia, tiene cosas que son verdad, que nosotros sabemos que eso es verdad. Entonces mezclan la mentira con algo que Pero es es que lo importante es que parezca verdad. Cela, Es que lo importante es que parezca O que verdad. parezca verdad. Claro. El problema medio más principal de eso. este O a tipo, veces noticias viejas. el problema pasadas principal como de nuevas. este tipo de noticias es, y lo que más afecta es la falta de que las personas no saben manejar sus redes sociales. Cuando yo doy, por ejemplo, entrenamiento, le pregunto a la gente, vamos a hacer un experimento rápido. Cuando usted ve una noticia, ¿qué es lo primero que usted hace? Eso no falla. Me gusta, comparto y comento. Y usted investigó primero antes No de hacer todo cuestionarla. eso. Y ahí quería ir porque hay que comentamos, salirse. compartimos sin Eso, investigar. Hay que salirse del caparazón, Sí, del caparazón de medios tradicionales que son Exacto. responsables, Claro. que están manejados por personas responsables, Correcto. que obedecen primero a patrocinios, que tienen accionistas, que tienen No, y que capital. tienen periodistas No, responsables. Aquí entra necesariamente el rol de la sociedad, y lo que voy a decir puede ser impopular, pero igual no estamos para ganar un concurso de aplausos. El ciudadano tiene una responsabilidad también. Claro. Y no la cumplen la inmensa mayoría de las veces. Cuando una información, están robando niños, están... En Ágora Mall se están encontraron regalando- una niña. están regalando una solas. vez. Unos ladrones que entraron a la UNFU. Estas fake news son las hijas Como si fueran de aquí. aquellos correos de cuando estrenábamos el Hotmail, Sí. que decían que la burundanga la estaban poniendo en En papeles para bebida, dormirnos. Entonces, sí. al final, y quiero quizás hacer un giro, no sé si me voy a atrever a salirme del guión, las noticias falsas existieron siempre. Lo Claro. que ocurre es que la democratización de la información, su masificación a través de estos dispositivos Además, que móviles, ahora permite eso. te Entonces, conecta más más gente rápido se mete a hacerlo. y hace que en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en el grupo de mis ex compañeros del colegio, donde Uno, somos todos. más de 60, el primero que coloca una información se siente Importante. generalmente muy bien Claro. al Una ser el primicia. primero Y se que siente coloca fatal. una Claro. información así no la haya confirmado. Yo siempre soy el patito feo en eso y suelo preguntarle a mis compañeros, ¿tú crees que un ladrón va a tomarse Ok. todas las cosas que tú dices está haciendo ese señor para robar su Todos carro? queremos Como decía yo al Exacto. principio, vamos a hacer una pausa, pero como decía yo al principio, ¿cuántos martes empezaba a Meta a aplicar la normativa de tránsito que Dios. todavía ellos no han empezado a aplicar? ¿Cuántas veces usted recibió ese de que la llave, no se lave los dientes con agua de la llave, que Y la Maduro el otro leptospirosis día y no sé diciendo que cuánto? los 5 puntos cardinales, que al final era un video Claro. editado. Que era un video No, y los editado. muertos, la cantidad de personas que hemos matado Lo que en las queremos redes. creer, No, peor, queremos sí. ser Dañamos, protagonistas sí. y no nos imaginamos el daño tan tremendo que estamos haciendo. Vamos a seguir hablando de esto y sus comentarios cuando regresemos después de la pausa. Tú decías algo, Cristal, en la pausa que es muy importante. No, decía que... Que lo serio que es esto a de la noticia veces falsa. nos Que mucha gente lo toma a enfocamos broma. solamente en las bromas y no entendemos que el caso de la difusión de las noticias falsas implica una parte que afecta a una sociedad. En el caso, Crea pánico. claro, en el caso, por ejemplo, del observatorio, Arruina su misión negocios. principal es esa, o sea, que las redes pueden servir como un instrumento Las- de desarrollo social. las y al final decisiones se no lo toman con estamos información. haciendo. Las decisiones se toman con información. No solo con La gente ve el información. clima en Ok. los Estados Unidos para saber si sale o no, si sale con paraguas No, y o si no, se pone si ropa va al de cine tal o no. tipo, no. Entonces, imagínense usted que se mienta sobre la información del clima. ¿Qué tanto vamos a alterar la vida de mucha gente? Pero la información pero falsa depende ya se también sustenta la en la persona. ignorancia de las personas. Eso también es En importante. el desconocimiento y la Eso poca es capacidad así. Vamos a que ver, tiene la discernir. persona para Fausto. determinar que le están mintiendo. Fausto, Hay poco no criterio. todo es poco o mal elaborado. Hay noticias Claro, o bien hay estructuradas. temas muy bien elaborados. Como la que renuncia de engañan a mucha Montalvo. gente. Porque- Por ejemplo, el cambio climático ha sido un tema todavía polémico a día de hoy, donde hay la población mundial, yo no estoy hablando de nosotros, que no tenemos nada que ver, dividida entre que eso fue María un Cela, invento porque o no lo es. la naturaleza de la noticia falsa. Virus que de repente dominan
las noticias El en tema el de las mundo vacunas, el entero tema de las vacunas. para generar unas vacunas y tú nunca viste a nadie enfermo de esa enfermedad. Hay que definir. Los patos volaron y Los las niños aves de todas secuestrados, partes. la imagen de un Ay, niño ay, que ay. fue El tráfico de secuestrado. órganos. Hay que definir El la tráfico de naturaleza de la órganos. noticia falsa. Mencionaste el cambio climático. Sí. La naturaleza de la noticia falsa en el ámbito político, social y económico es poder, da poder. El cambio climático, aceptar que el hombre afecta el medio ambiente, el hábitat humano, afecta intereses económicos. Entonces, esos intereses económicos se han organizado para minar el conocimiento científico sobre ese efecto O cuestionarlo. y confundir a la población ignorante que no va a la fuente científica y entonces preservar sus intereses económicos. La noticia falsa en el ámbito político y social es una herramienta de poder y lo vemos en la República Dominicana. Por ejemplo, la capacidad del poder de trazar la agenda de los medios. Cuando yo tengo un caso incómodo como el de Odebrecht, que Yo quiero afecta, distraer. pone en riesgo toda la estructura clientelar de poder, yo, sabiendo que el interés de la población es la justicia, yo escojo un caso menor para investigar, pero que no afecta a toda la estructura de poder, para sacar de los medios Ahora. el caso que más Ya, peligro pero me eso da. es Tú quieres decir que estrategia. lo Pero de, eso no es noticia que lo de falsa. Embraer y los tucanos. Eso es lo que tú quieres decir. Eso es lo que quiero decir. Pero noticia falsa. Alguien me explique en los decretos presidenciales que Ay, hemos ay, visto ay, en los ay, últimos ay, meses, ay, ay. el último. Pero Además, el de- Acuda siempre el número. Con María número de Cela, decreto, con firma del Claro. presidente, Caramba, con el logo engaña de a la cualquiera, presidencia y todo. que van solamente por Aquí lo una vez- irrisorio, lo ridículo, tú dices, no puede ser. Acuda al número y a la fecha. Pero te engañan. Los dictados de Pero vamos a perseguidos. hacer- La marcha no, verde. Los vamos listados en de perseguidos. Pero eso es muy lista de nocivo decretos. porque La eso ropa verde que no se corroe, puede eso usar, corroe y la no sé- credibilidad. Pero hay un tema, señores, No sale del espérense, mismo porque tema. también Deje que él depende de diga. quién venga. Cuando Claro. tú recibes un broadcast de una persona que está en los medios de comunicación, al que tú no conoces mucho y te manda un supuesto decreto de nombramientos que remueven al tren gubernamental, eso se hace viral, porque tú dices, bueno, lo mandó María Cela. Claro. María Cela es una persona con Que está en mínimo los de credibilidad, medios y que- está en los medios de Y comunicación. que se supone que investigó y que antes de se supone que difundirlo. investigó antes de difundir. Y pasó aquí hace unos años. Sí, pero esa... No, y recientemente personas con muchos seguidores Claro. que difunden noticias que no son reales y se viralizan más Señores, rápido. el poder Así crea es. información. Sí. El poder, y desde siempre en la historia. Voy a poner un ejemplo último, Y la información reciente. da poder. Claro. La falsificación de la declaración brasileña que contenía un listado de 26 Correcto, personalidades. sí, correcto. Cuando usted analiza en frío y se pregunta, ¿a quién conviene que esta información sea difundida con nombres? Periodista y de todo. Pero nombres en la lista reales, Sí, posibles encartados reales. sí. ¿A quién le conviene que Mezclando se falso con difunda? verdadero. A los Que se verda- difunda a los y verdaderos se embarrados. deteriore la No, credibilidad. Pero usted sabe qué pasa. Al poder. Que eso El lo analiza poder usted, construye que es la- una persona Claro, que tiene es- cierto poder de Exacto. decisión. Ese Pero es mi negocio. pero el ciudadano común Es lo que quiere manipulable. saber cuáles son los que se robaron su Pero voto. Nerón lo hizo. La Ahora, historia lo cuenta. Cada vez la gente está más news. escéptica Sí. porque ya ha caído muchas veces en mandar esos Sí, sí, broadcasts sí. y después que venga Y ya alguien y tú le diga, sabes, hermano, y eso- eso está desmentido. Y eso también es un efecto pernicioso. ¿Por qué? Todos recordarán cuando el huracán George, a la semana, el maremoto. No hable de eso porque nos Ay, ay, recordamos ay, del ay, ay, vocero. ay, El Por hecho de que favor. una persona abuse de las alarmas sociales para dar una información falsa y Qué generar daño. un susto que luego... Pánico en Entonces, la ¿qué va a gente. ocurrir? Va a pasar como la famosa fábula del lobo el lobo. Pero Ahí viene el y lobo. el día Ay, yo en pienso que que era más una alarma desconocimiento y el día en que una alarma que real, noticia el día en que falsa. algo real ocurra, Ok. entonces la sensibilidad social va a estar desgastada. Claro, Pero eso los pasaba tiempos han con cambiado meteorología, igual. que tú decías que llovía cuando Ok. ellos decían que no iba a Bueno, llover. eso es De el- todos modos, el escenario de las falsas noticias son los medios de comunicación electrónicos, los medios impresos y ahora las redes sociales, que son el medio de mayor divulgación de Así es. falsas noticias. Yo creo que lo que debemos hacer es prepararnos para resistir la falsa información. Así. Y No para lo- combatirla, y lo hacemos- discúlpeme, pero en el para caso- No, combatirla. claro, y lo hacemos, pero además las personas también. Sí, la sociedad. La sociedad. Más Tú las tienes personas. Más Facebook, las tú personas, tienes María Twitter, tú Cela, tienes como dice Instagram, Homero. tú tienes cualquiera de las Sí, pero- redes sociales. Los medios Ya estamos sé. vacunados. Tiene que estar preparada. Y eso no lo va a resolver una ley ni un decálogo. Eso lo va a No, resolver no, el no. criterio del No, consumidor. eso tema- lo va a pero resolver la criterio individual. educación. Pero Que nos dé la educación y el criterio. entonces, Pero son incontrolable. cosas distintas. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Sí. Nosotros también tenemos una responsabilidad porque manejamos
redes sociales, Claro. pero en el caso de ustedes tienen su forma de verificar. En el caso de nosotros, No la pues, tienen. ¿qué podemos hacer? Ir, por ejemplo, a las fuentes, fuentes confiables. Formales. a las fuentes formales que Y conocemos replicar como la serias. información de la fuente formal. es como yo, periódicos de fuera, no, periódicos internacionales. entrar listing en Uno Radio por uno. Libre A y cualquiera de los Óyeme, medios. Gracias a Dios tenemos el año mucho. pasado Facebook, como dije anteriormente, emitió un decálogo. ¿Cuáles son algunas de las pistas que te da la red social? Mira, una noticia falsa, para tú detectar, lo primero que tienes que ver es el URL. ¿Qué es el URL? La dirección. La dirección del La medio. dirección que te Ay, muestra eso es muy en... complicado. La gente no Hay que, claro. Leerle titulares. Señores, las noticias vienen. No lean titulares. Hoy La día. gente solo lee Las titulares. noticias vienen por BC, la mayoría. Bueno, o sea, pero en broadcast. ese caso... María Cela, ¿quieres tú una tienes recomendación que ver eso práctica? también. Sí. Vieja y heredada de la experiencia humana y no del mundo de la tecnología. Piensen. Punto. Ya. Simple. Pensamiento crítico. Exacto. Simple. Usted recibe la Mira, información. Un canal de televisión Usted como Univisión razón. acaba de Parece crear tan un absurdo departamento como para hacer Y la otra BBC cosa. lo tiene. nada más que para detectar Verificador. noticias Y BBC falsas. Mundo lo tiene. Solamente para eso. Claro que sí. Porque ellos están persiguiendo noticias falsas que se divulgan sobre la persecución a los inmigrantes en Estados Unidos Así y es. particularmente en la Florida. Claro, eso Entonces- hay muchos verificadores hoy día para los Sí. medios de Pero no Y comunicación. hay una... Pero- No, pero en eso es en República el caso Dominicana de- no Sí, hay. no Y hay. lo único que podremos hacer es, por ejemplo, desde el observatorio, vamos a viajar a Florida para ser parte de la iniciativa Pointer, para ver si nuestro país en algún momento asume ese Ay, código, ojalá. Ok. ese Ok. compromiso para que Ok. combatamos Y realmente las aquellos, noticias tú querías falsas. decir algo para cerrar. Yo Aquellos, no sé si para abrir. Es un tema tan largo. estamos cerrando. Bueno, solamente decir que donde hay grupos de poder en conflicto, y le tomo la palabra a Homero, siempre la verdad va a ser una de las primeras víctimas de esas pujas. Las fake news probablemente modernas nacen en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las hemerotecas de los países involucrados en las guerras, en las dos guerras mundiales, están repletas de noticias falsas terribles. Entonces, sepamos cuáles grupos de poder, o trate como ciudadano de generarse el criterio, cuáles grupos políticos, comerciales están en Piense, pugna investigue, y se benefician de esas piense e noticias. investigue. Busque lean varias los fuentes. titulares, Pensamiento métanse en la crítico. noticia, vean Pensamiento. Ah, somos trending topic número 1. Ah, muy bien. Muy bien. Gracias por su comentario. Solamente. No hemos Y María tenido Cela, tiempo. no quiero Entrando en el desentusiasmar. hashtag, los pueden Desentusiasmar por la pasión por los neologismos que tienen las personas. O sea, fake news, Posverdad. posverdad, Sí. son términos nuevos para realidades muy antiguas. Ya Muy existió siempre. antiguas. Que solamente Ok, tienen pero otro son términos escenario. En la nuevos que Segunda están Guerra de Mundial moda. le decían Ok, propaganda. exacto. Goebbels, Y ahora ¿qué era? posverdad. Un creador, No, un un creador controlador de absoluto de la posverdad. verdad. Correcto. Señores, existen en Estados Unidos, en Alemania, En en todas todas partes del partes mundo. del Y aquí mundo. también. Pero lo que acaban de decir, vamos a usar el pensamiento crítico. Vamos a Claro, tratar de eso es lo desarrollar, divertimos. a tratar de desarrollar pensamiento crítico. Nos emocionamos. ¡Qué barbaridad! Las madres, no es posible. ¡Guau! Lo riegan por ahí. Sí. No, vamos a pensar, La vamos a ballena discernir y vamos a buscar las fuentes. Y otra cosa, lo que se derramó, por desgracia, sobre personas o sobre... queda ahí. No se puede recoger. Y como decía el término de la posverdad, muchas veces usted quiere creer algo y no importa que le pongan la verdad de frente, usted no lo va a creer. Así es que no Claro. piense que corrigiendo y corrigiendo y mandando comunicados para aclarar las cosas, usted va a resolver nada. El que quiere creer lo que es mentira, lo va a creer siempre. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y por este Honor. tema tan interesante. Cuando regresemos y a ustedes por hacernos trending topic número 1, nos entretendremos ahora dando retweet